Buenas tardes, estudiantes. Bueno, les comento. Esta es la segunda clase que tenemos con la utilización de un video, ¿cierto? Y efectivamente esta clase se trata de los números racionales nuevamente, ya porque nosotros en la primera parte de esta clase, o de este contenido mejor dicho, nosotros vimos lo que tiene que ver con números racionales, pero con las operaciones de sumas y restas, ¿ya? Ahora la guía se va a tratar sobre las multiplicaciones y divisiones, que son las operaciones que nos falta ver, ¿ya? Como pueden ver, acá están los objetivos de aprendizaje de esta clase. El que vamos a mencionar hoy, obviamente, va a ser comprender las operaciones de multiplicación y división de números racionales para el cálculo de ejercicios combinados, que es lo que nosotros vamos a hacer. Y también reconocer, bueno, la jerarquía de las operaciones que se les mostró la guía anterior. Y también, bueno, la regla de los signos, volver a retomarla porque esta también se va a utilizar, bueno, para ambas, multiplicación y división. Ok, chicos, bueno, ahí tienen que leer las instrucciones, ¿ya? Esta guía, como dice acá, tiene un porcentaje, ya denota que luego de que, bueno, toda esta situación pase, ahí vamos a ver cómo se va a obtener esta nota, ¿ok? Pero lo importante es que este video es el video que estoy haciéndoles ahora, ¿ya? Y bueno, este video se llama clase 2 de primero medio, ¿ok, chicos? Bueno, para comenzar, nosotros estamos trabajando, ¿cierto?, con los números racionales, ¿ya? Recordar que los números, aquí estamos diciendo lo que les dije anteriormente, ya trabajamos con suma y resta y ahora vamos a trabajar con multiplicación y división. ¿Qué les decía? Recordar lo siguiente, los números racionales, ya como se mostró en la primera guía, se representan tanto como decimales, ya, que como fracciones. Ahora nosotros en primer momento estamos tratando las fracciones, ¿ok? Estamos tratándolos como fracciones. Pero luego de esto, ya en la guía que viene posteriormente a este proceso, nosotros ya vamos a trabajar con decimales y posteriormente a eso vamos a llegar a los ejercicios combinados, ¿ok? Ahora, chicos, entonces, cabe reconocer y recordar que los números racionales son un cociente. ¿Qué quiere decir? Es una división, ¿cierto? De un número que está en el numerador y otro en el denominador. Ese denominador es distinto de cero, por eso es que son números racionales, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante? Y les decía que estaban los objetivos, ¿ya? Que efectivamente nosotros vamos a tener que volver a trabajar con la regla de los signos, para la multiplicación y para la división. Recordemos que para la multiplicación nosotros vamos a tener que más por menos va a ser menos, ¿cierto? Siempre cuando hay una multiplicación de signos distintos, el resultado es negativo y cuando es la multiplicación de signos iguales, el resultado es positivo. Ahora para la división lo mismo, si divido signos distintos es negativo y si divido signos iguales, ambos van a ser positivos. Para seguir entonces vamos a seguir con lo que tiene que ver con las operaciones de los racionales. Ya en este caso vamos a tratar la multiplicación. ¿Ya? Chicos, para la multiplicación vamos a reconocer una forma que se llama forma directa y está entre comillas porque justamente es como una forma de decir, ¿ya? Pero los pasos que se siguen el primero es multiplicar los numeradores de las fracciones entre sí y posteriormente multiplicar los denominadores de las fracciones entre sí. O sea, veamos lo siguiente. El ejemplo que aparece ahí, ¿cierto? Es menos un séptimo por 3 medios, ¿cierto? Entonces vamos a ir acá y nosotros tenemos lo siguiente, ¿cierto? Acá tenemos dos fracciones que se están multiplicando, ¿ya? Para poder hacer estas fracciones, nos decía que el primer paso, ¿cierto? Es multiplicar directamente, ¿cierto? Los numeradores. Entonces a mí me va a quedar la multiplicación de los numeradores. En este caso sería menos 1. Recuerda que los números tienen sus propios signos. Estos están positivos, por eso no aparecen. Este está negativo, por lo tanto lo tienes que manejar de esa manera, ¿ok? Entonces nos quedaría 1 por 3 y eso es el numerador, ¿cierto? De la fracción que... Y en cuanto al denominador,
También dice que el segundo paso, ¿cierto? Es multiplicar directamente, o sea, directamente es hacia el lado, ¿cierto? Los denominadores. Entonces, esto nos quedaría como 7 por 2. Y este resultado nos daría ahora, chicos, antes de sacar el resultado de esta multiplicación, lo que se debe hacer ya es mirar, ¿cierto?, los números. Y al mirar los números yo tengo que ver si puedo simplificar algún número con alguno. Por ejemplo, el 3. ¿Hay algún número que yo tenga aquí abajo que sea múltiplo de 3 para luego dividirlo en 3? No hay, ¿cierto? El 7 no se puede dividir en 3 ni el 2 tampoco. El 1 ya está en su mínima expresión, ya está simplificado. Y el 7 tampoco no hay ningún número 7 acá y el 2 tampoco se puede simplificar con ninguno. Por lo tanto, ahora se hace de forma directa y se hace la multiplicación. 3 por menos 1, eso es menos, ¿cierto? Porque menos por más es menos. Y ahora 1 por 3 es 3. Y el denominador nos va a quedar como 7 por 2 y eso es 14. Y esta fracción que no se puede volver a simplificar se llama fracción irreductible. ¿Ok? Entonces, a esa fracción es la que se busca llegar, a la fracción irreductible. ¿Ok? Entonces, recordemos, la multiplicación se hace de forma directa, se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí, ¿cierto? Acá se busca simplificar, ¿cierto? Pero en este caso no podíamos simplificar ningún valor y sacamos la fracción irreductible. Ahora, chicos, es necesario comentarles, ¿ya? Dos cosas. Primero, las fracciones se van a poder representar, ¿cierto? Como fracciones. O sea, ahí están directamente, ¿cierto? Como fracciones. Ahora, ¿cuál es la segunda forma en que se va a ver? Como un número mixto, porque esto también son fracciones, ¿ya? Pero es un número mixto. Entonces, ¿y cuál es la segunda? Que también se presente de esa forma, donde haya un número solo, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo resolver cada uno de estos ejemplos, ¿ya? Pero antes de eso, sigamos con esto. Entonces, mira, se multiplican los numeradores, se multiplican los denominadores, ¿cierto? ¿Y qué se obtiene? Que tenemos menos 3 dividido 14, que es la fracción irreductible que calculamos, ¿ya? Entonces, para el ejemplo 2, nosotros vamos a tener que esto es un número mixto, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que esto es 1, ¿cierto? Un entero, 3 cuartos por menos 2 sextos. Entonces, chicos, para resolver este tipo de multiplicación, ya donde existe un número que es mixto, lo primero que se hace, jóvenes, va a ser transformar el número mixto a fracción. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver acá. Bueno, ahí en la guía van a poder ver directamente el proceso, pero para que les quede un poco más claro, ok, vamos a hacerlo a este lado. Entonces, si tenemos el número mixto, 1, un entero, 3 cuartos, ¿ya? ¿De qué forma se hace? Se multiplica el entero por el denominador y se va a sumar el denominador, entonces, perdón, el numerador. Entonces nos quedaría 1 por 4, ¿cierto? En paréntesis, más el valor del numerador, y eso es 3. Y el denominador es el mismo que aparece en la fracción del número mixto, entonces ese 4 se mantiene. Y ahora para sacar el número mixto operamos. 1 por 4 es 4, más 3 es 7 y el denominador es el mismo, por lo tanto el 1 entero 3 cuartos es lo mismo de decir que 7 cuartos. ¿Ok? Entonces ahora ese número mixto lo vamos a tratar como esta fracción. ¿Ok? Entonces ahora esto se va a tratar como 7 cuartos, ¿cierto? Por menos 2 sextos. ¿Ok? Y ahora que ya transformamos este número mixto, ¿cierto? Ya tenemos algo con lo que ya hemos trabajado anteriormente, ¿cierto? Y podemos realizar la multiplicación de estas fracciones de forma directa, o sea, multiplicamos los numeradores, ¿cierto? Entre sí y luego los denominadores entre sí. Entonces nos quedaría 7, ¿cierto? Por menos 2, recordemos que ese signo siempre va con el número, y el 4, ¿cierto? Por el 6. Ahora,
¿qué les digo yo? Que en este paso hay que simplificar los valores, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar, por ejemplo, el 7, ¿lo puedo simplificar con algún número de acá? No, porque no hay ningún número que se pueda dividir en 7, ¿ya? Pero, por ejemplo, tenemos el 2 o el -2. ¿Se puede simplificar con ¿hay algún número que se pueda dividir en 2? Sí, el 4 y el 6. Entonces cualquiera de esos se puede simplificar con el 2, pero vamos a tomar el 4. Entonces, ¿qué digo yo? Los voy a simplificar en 2. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a dividir el 2 en 2 y que voy a dividir el 4 en 2. Entonces acá va a quedar, el 7 no se ha hecho nada. Entonces ahora estos números se van a simplificar por 2. Entonces yo divido en 2. 2 dividido en 2 me da, pero este es menos 2 dividido en 2, eso me da -1. Y el 4 dividido en 2, eso me da 2. Ahora tengo 7 por -1 y dividido el 2, porque el 4 se simplificó con el -2 y esto me queda 2 por 6. Entonces ahora que ya no puedo hacer más simplificaciones, se multiplica y queda. Acuérdense que los signos se multiplican primero, por lo tanto va a ser más por menos, esto es menos, y 7 por 1, 7. Y el denominador va a ser 2 por 6, 12. Y ahí nos queda la fracción, nuevamente, irreductible. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver lo que aparece en su guía. ¿Ok? Entonces ahora ustedes pueden ver su guía, ¿cierto? Y siempre que aparezca algún número mixto, ojo, que el número mixto puede aparecer las veces que sea. O sea, acá también puede haber un número mixto, pueden haber tres fracciones multiplicándose. O sea, no hay límite para esto, ¿ya? Es solo la forma en que se tiene que resolver. Siempre se pone de a 2, pero también pueden haber 3, 4 o hasta infinitas multiplicaciones, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Transformar el número mixto o los números mixtos que hayan a fracción, ¿cierto? Luego de eso, se realiza la multiplicación, ¿cierto? De forma directa, que era lo que estábamos haciendo. O sea, los numeradores se multiplican, los denominadores se multiplican. Luego vamos a tener que se simplifica lo que se pueda simplificar, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el 2 se podía simplificar con el 4 o el 6, pero se eligió el 4. Y el 2 y al -2 y al 4 se dividen en 2. Por lo tanto, ahí eso se divide, ¿cierto? Se dividen y te va a quedar -2 dividido en 2, eso queda en 1 y el 4 va a quedar en 2 porque se divide en 2. Finalmente se multiplica directamente, ¿cierto? Y se tiene ahí la fracción irreductible que era la misma que nos dio a nosotros, ¿ok? Ahora, el tercer caso, el tercer ejemplo que vamos a tener cuando nosotros tenemos multiplicación de fracciones, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Cuando tenemos el caso de que hay un número, ¿cierto? Que se ve que es como que que está solo, ¿cierto? Pero recordemos que siempre que hay un número de esa forma, es una fracción, ¿ya? Solo que el denominador no aparece porque es 1, ¿ya? Recordemos que el 4, ¿cierto? Es un número que está solo, pero que siempre está dividido en un denominador 1. Por lo tanto, acá tú puedes agregar el 1 si es que te parece más cómodo trabajarlo, ¿cierto? Y ahora empezamos a operar. Entonces, como esto era 4, ¿cierto? Estaba el 4 solo, ahora nosotros agregamos el 1 porque ahí no estoy haciendo ningún cambio, porque 4 dividido en 1 sigue siendo 4, ¿ya? Es una cosa más para el trabajo como algebraico de la multiplicación, ¿ok? Y ahora multiplico de forma directa, entonces 4 por 3 me queda 12, perdón. Antes de hacer eso, lo que vamos a hacer es la multiplicación directa, ¿cierto? Entonces nos quedaría, vamos a escribir de nuevo, ¿cierto? Por 3/8 y luego esto nos queda 4 por 3 y luego 1 por 8, ¿ya? Lo que había hecho acá no está mal multiplicar directamente, ¿ya? Mire, en este caso vamos a mostrar que este paso, ¿cierto? Aquí nosotros teníamos que esto era 12 y acá está dividido en 1 por 8, 8.
Pero acá tú tienes que simplificar de igual manera. Por lo tanto, el 12 y el 8 se pueden dividir en 2 cada uno. Entonces los voy a simplificar en 2 y esto me queda 12 dividido en 2 queda 6 y el 8 dividido en 2 queda 4. El 6 y el 4 se pueden volver a simplificar en 2, ¿cierto? Y nuevamente el 6 dividido en 2 queda 3 y el 4 dividido en 2 queda 2. Por lo tanto, ahí encontraríamos nuestra fracción irreductible. ¿Ok? O sea, tú lo puedes hacer de esta forma o de esta forma, pero esta forma te sacas el tiro la fracción irreductible. En este caso, cuando tú haces las multiplicaciones, estos valores pueden ser muy altos, cuando tienes valores un poco más altos que los que estamos trabajando. Entonces, esas multiplicaciones se hacen muy grandes para poder simplificarlas, ¿ok? Entonces, tenemos esto y podemos ver que el 4 con el 8 se pueden simplificar. ¿Por cuánto se pueden simplificar? Se pueden simplificar, vamos a hacerlo por 4. ¿Por qué? Porque el 4 se puede dividir en 4 y el 8 también se puede dividir en 4. Entonces, si lo simplifico en 4, 4 dividido en 4 me va a dar 1, ¿cierto? Por 3. Y luego el 1, ¿cierto? Se mantiene. Y el 8 dividido en 4, ¿cuánto es? 2. Y ahora se hace la multiplicación directa. 1 por 3, 3. Y 1 por 2, 2. Y ahí se llega a la fracción irreductible. ¿Ok? Entonces, miren, acá tenemos dos métodos, ¿cierto? Pero el que ocupa este método está bien, pero tiene que hacer la simplificación posteriormente. Y acá la simplificación se hace antes para llegar directamente a la fracción irreductible, ¿ok? Vamos a ver acá. Entonces, lo primero que se hace es reconocer que el 4 tiene denominador 1, por lo tanto, se va a escribir de esa forma, ¿cierto? Se multiplica, como les decía, se eligen los números que se pueden dividir por un mismo número, eso es simplificar, y finalmente se van a simplificar por 4, ¿ya? Posteriormente de hacer la simplificación vamos a tener los números, ¿cierto? Y se multiplica y determinan los valores que finalmente nos va a dar la fracción irreductible, que es 3 medios, ¿ok? Ahora, chicos, una vez que ya ustedes reconocieron esos 3 ejemplos, ¿ya? Se les pide ahora una práctica. El primer ejercicio es 19 doceavos, ¿ya? O 19 dividido en 12 por 20. Y ahí ustedes tienen la respuesta. Lo que tienen que anotar acá es el desarrollo, ¿ya? El desarrollo de este ejercicio. Y si llega que la respuesta es 21 sextos, su ejercicio está bien realizado. ¿Qué es lo que voy a ver yo? Su respuesta, ¿ya? El proceso, porque eso es lo que en estas instancias a mí o sea, no es que me agrade, es lo que quiero ver de ustedes, porque a mí me interesa el proceso, ¿ya? La respuesta correcta es una cosa, pero el proceso es mucho más importante, ¿ya? Y lo mismo para esta pregunta. Recuerda que cuando tú tienes un ejercicio de este modo, nosotros tenemos y reconocemos que los paréntesis, ¿cierto? Por jerarquía de las operaciones son los primeros que se resuelven, ¿ok? Luego de eso, todo lo demás. Pero lo primero que se resuelve siempre va a ser el paréntesis, así que ojo con eso, ¿ya? Y finalmente hay un problema que dice, analiza la siguiente situación y responde el problema, ¿cierto? María está confeccionando un vestido, necesita 7 cajones de tela. ¿Cuántos cajones de tela necesita si cada cajón contiene 4 enteros, 3 metros de tela? 1/3 metros de tela, ¿cierto? Bueno, ahí léanlo y escriban su respuesta, que también me la tienen que enviar. Acuérdense que esta guía tiene porcentaje de evaluación, ¿ya? Ahora, cambiamos, ¿cierto?, de operación y lo que usted va a tener que ver ahora es la división, ¿ya? Chicos, la división de fracciones ya se va a representar de dos formas. La primera es cuando aparece el signo de división, ¿cierto? Y tengo una fracción dividida a otra fracción. Acuérdense que este puede ser un número, puede ser un número mixto o también puede ser un número que esté, en este caso, que no aparezca el denominador, ¿cierto? Pero la otra representación es la que aparece a este lado, ¿cierto? En donde tengo que el numerador, acá hay una fracción, en vez de haber ese símbolo, ¿cierto? Está una fracción,
¿ya? Como fracción, con una barrita, ¿ya? Esas son las dos formas de ver las fracciones, perdón, la división de fracciones, ¿ya? Entonces, esa barrita que está ahí, la que presenta la división de 9 cuartos dividido 13 séptimos, que es lo mismo que aparece acá, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los pasos para resolver la división de fracciones? ¿Ya? Lo primero, la división se transforma en una multiplicación de fracciones, ¿ya? Chicos, esta es la forma en que se realiza la división, ¿ya? Se transforma en una multiplicación, ¿ya? Pero para transformarse en esta multiplicación, lo que se tiene que hacer es invertir la segunda fracción. ¿Qué quiere decir esto? Que el numerador pasa a ser el denominador, ¿cierto? Y viceversa, el denominador pasa a ser el numerador. Y finalmente se multiplica como anteriormente visto, ¿cierto? Que es la multiplicación que se hace de forma directa. Vamos a ver entonces, miren. Acá tenemos el primer ejemplo. Recuerda que las fracciones pueden ser positivas, números mixtos, lo que sea, ¿ya? Entonces acá tenemos 9 cuartos, ¿cierto? Menos 9 cuartos dividido, entonces 13 séptimos. Ahí está representado con el símbolo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Dice que se transforma a multiplicación, ¿cierto? Y se invierte la segunda fracción. Entonces se transforma a multiplicación, ya está con rojo, y se invierte. O sea, el 7, que es el denominador, pasa a ser el numerador y el 13 pasa a ser el denominador. ¿Ya? Y de ahí, ¿qué paso se utiliza? ¿Cierto? Ya tengo esto en multiplicación, ¿cierto? Ya invertí mi fracción o la segunda fracción. ¿Y qué se hace? Se multiplica de forma directa, ¿cierto? No olvidar que siempre se va a tener que hacer el paso de simplificar, siempre. O sea, aquí yo tengo que buscar los números para poder simplificarlos. Como no tengo ninguno que se pueda simplificar entre sí, ahí ya voy a obtener que menos 9 por 7 es menos 63 y tengo que 4 por 13 es 52, ¿cierto? Entonces, chicos, miren, lo que se hace es lo siguiente, miren, si tengo un medio dividido 2 tercios, ¿qué es lo que se hace? Esta división se transforma en multiplicación. Entonces esto es un medio por ahora, ¿ya? ¿Y cómo yo paso esta multiplicación? Invirtiendo la segunda fracción. Entonces el 3, el denominador, ahora pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser el denominador, ¿cierto? Y ahora se multiplica directo como yo ya sé multiplicar fracciones. Entonces me queda 1 por 3, ¿cierto? Y 2 por 2. Y eso ya va a ser 1 por 3, 3, porque ahí no puedo simplificar ningún número con otro. Y 2 por 2, 4. Y ahí ya tengo la fracción que es irreductible. ¿Ok? Entonces, ahora, como yo les dije, vamos a tener, bueno, diferentes representaciones, ¿cierto? Y también los números. Acuérdense que pueden ser, yo les dije que podían aparecer números que estuviesen solos, ¿cierto? O que también fueran números mixtos. Recordemos lo siguiente, mira. Ese menos 4 que aparece ahí se escribe como división, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Que ese 4, perdón, ese menos 4 es una fracción que tiene denominador 1. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a hacer acá. Si yo tengo, que aquí tengo, en el ejercicio es menos 4, ¿cierto? Dividido en menos 11, ¿cierto? Dividido 6. Ya, lo primero que hay que hacer, jóvenes, es lo siguiente. Este 4, ¿cierto? Es lo mismo, esto es lo mismo que decir menos 4 dividido en 1, porque tengo un 4 que está solo o un menos 4 que está solo, y eso siempre va a ser una fracción que está dividido en 1, ¿cierto? Y ahora mantengo la división, ¿cierto? Esa división y me queda abajo el mismo valor, ¿cierto? Menos 11 dividido 6. ¿Qué hago después de esto? Esta representación, ¿cierto? La voy a llevar a la otra representación, porque aquí
trabajar de esta manera es un poco complejo. Entonces ahora lo llevo a la representación en donde aparece el símbolo de la división. Entonces tengo menos 4 dividido en 1, ¿cierto? Y ahora dividido en menos 11, ¿cierto? Dividido en 6. ¿Ok? No he hecho nada. Lo único que se ha hecho son cambios, ¿cierto? Pero estos cambios no cambian los signos. O sea, nada de lo que estoy haciendo me está cambiando el valor final de la división, ¿cierto? Entonces ahora, ya que tengo la división acá, el símbolo de la división, ¿qué sabemos que se hace? ¿Se divide? No, ¿cierto? Se transforma a multiplicación y este valor, el denominador, pasa al numerador, ¿cierto? Y el numerador pasa a ser el denominador. ¿Ok? Y ahora que ya sé multiplicar, ahora multiplico directo. Entonces me queda menos 4, ¿cierto? Por 6, dividido 1 por menos 11. Y ahora saco el valor de esto porque el 4 no lo puedo simplificar con el 11 y el 6 tampoco lo puedo simplificar con el 11. Entonces multiplico hacia el lado. Me va a quedar menos por más, eso es menos, y 4 por 6 es 24 dividido 1, perdón, más por menos, menos, y 1 por 11, 11. Recordemos que, lo vamos a ver acá, mira, vamos a ir hacia arriba y nosotros tenemos lo siguiente. Por regla de los signos, yo tengo que menos dividido menos, eso es más. Por lo tanto, esto se transforma en más, bueno, no se anota, pero en 24 onceavos. Y ahí está la fracción irreductible. ¿Ok? Entonces, recuerden que esto ustedes lo pueden usar en su casa, ¿cierto? De ayuda a memoria, o también cuando tengan alguna duda con los signos, también lo pueden utilizar, ¿ok? Entonces ahora, ya que vimos el segundo ejemplo, ahora vamos a ver el tercer ejemplo. Pueden ver acá, lo vamos a ver, ¿cierto? Eso queda como menos 4 dividido en 1, luego lo dejamos como división de dos fracciones, ¿cierto? Finalmente, después de la división de dos fracciones se transforma a multiplicación y esto se invierte. Y posteriormente ya se obtiene el resultado que es 24 dividido 11, que es la fracción irreductible. ¿Ok? Y ahí pueden ver que también quedaba negativo, negativo y negativo dividido negativo, eso es positivo. ¿Ya? Veamos el tercer ejercicio. Miren, acá tenemos tres números, ¿cierto? Y recordemos que siempre lo que se va a hacer primero, cuando yo tengo un ejercicio de este tipo, va a ser el paréntesis, ¿ya? Luego de realizar el paréntesis, lo primero que realiza el paréntesis y luego trabaja con lo que está fuera del paréntesis, ¿ok? Y ya que sabemos que se resuelve el paréntesis primero, ¿qué podemos ver? Esta es una fracción, este es un número mixto y esta es fracción. Por lo tanto, este número mixto tengo que trabajarlo como fracción. ¿De qué manera? Recuerden que para transformar a número mixto lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, tenemos el ejercicio que es 1/7, ¿cierto? Dividido, paréntesis, 2 enteros, 1/7, dividido 15 medios. ¿Ya? Entonces acá transformamos ya el 2 enteros, 1/7 a fracción y lo que vamos a tener es, entonces se multiplica 2 por 7, ¿cierto? Y le sumo el valor del numerador, más 1. Y eso es el numerador de la fracción y el denominador se mantiene, va a ser 7. Por lo tanto, 2 por 7, 14, más 1, 15, dividido en 7. ¿Ya? Por lo tanto, el número mixto es igual a esta fracción, ¿ya? Entonces ahora vuelvo a escribir 1/7 dividido, paréntesis. 2 enteros 1/7 es lo mismo que decir 15 dividido en 7, dividido 15, ¿cierto? Dividido en 2. Y lo primero que se resuelve, ¿cierto? Es el paréntesis. Y para resolver este paréntesis, yo tengo acá una división. ¿Qué pasa con la división? Se transforma en multiplicación, ¿cierto? Entonces me queda 15/7 por, ¿y qué pasa con esto? Se invierte. El denominador pasa al numerador y el numerador pasa a ser el denominador, ¿cierto? Y ahora,
se multiplica de forma directa. Esto sigue dividiendo, yo no he trabajado con ese valor todavía. Y va a quedar 15, ¿cierto? Por 2, dividido 7 por 15. Y ahora veo qué números puedo simplificar, ¿cierto? El 2 no lo puedo simplificar con el 15 ni con el 7. El 15 no lo puedo simplificar con 7, pero sí puedo simplificar el 15 con el 15. ¿En cuánto los divido? En 15. Entonces, 15 dividido en 15, eso me da 1. 15 dividido en 15 me da 1. Por lo tanto, esto me da un séptimo, ¿cierto? Dividido. Esto ya no es 15, es 1. 1 por 2 y 7 por 1. ¿Cierto? Y ahora, esto me queda 1. Me queda 1, ¿cierto? Un séptimo. Y ahora ya tengo el valor 1 por 2. 2 dividido 7 por 1. 7. ¿Ya? Y ahora, que esté o que no esté ese paréntesis, da igual. Entonces esto me queda un séptimo. Y esta división, ¿cierto? Aquí la transformo a multiplicación, ¿cierto? Y el denominador va a pasar a ser numerador y el numerador va a pasar a ser denominador, ¿cierto? Y ahora multiplico y va a quedar 1 por 7, 1 por 7 y 7 por 2. Y ahora nuevamente busco con qué valores puedo simplificar y tengo el 7 con el 7, se dividen en 7 y esto me va a dar 1 por 1, ¿cierto? Porque 7 dividido en 7 es 1 y también 7 dividido en 7 es 1 y 1 por 2. Y eso es 1 por 1, 1 y 1 por 2, 2. Por lo tanto, se llegó a la fracción irreductible. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá, ¿cierto? Nosotros tenemos ahí la transformación que da 15 séptimos, que es lo mismo que nosotros teníamos, ¿cierto? Entonces, acá nos queda eso, 15 séptimos. Luego se transforma a multiplicación, ¿cierto? Tenemos ahí 2 15, ¿cierto? Que al multiplicarse, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nos va a quedar en 1, ¿cierto? Cada uno de ellos nos queda en 1, ¿ya? Y finalmente se hace la multiplicación y nos queda 1 por 2, 2 y 7 por 1, 7. Entonces finalmente nos queda el 1 dividido en 7, dividido 2 dividido en 7. ¿Cierto? Finalmente eso se vuelve a transformar en una multiplicación, ¿cierto? Se invierten estos valores y finalmente el 7 con el 7 se simplifican y la fracción irreductible que nos da es 1/2. ¿Ok? Bueno, chicos, acá lo que ustedes van a tener son 2 ejercicios nuevamente, representados de las dos formas que ya habíamos visto. Recuerden que esa es una división, ¿cierto? Y que este número ustedes lo van a tener que seguir lo que aparece en la guía. ¿Qué es lo que me importa también acá? El proceso, que usted escriba el desarrollo y que logre llegar a ese resultado, ¿ya? Porque esa es la respuesta correcta del ejercicio. Y en este caso también, recordar que los paréntesis son los primeros que se hacen y usted tiene que verificar si llega a ese resultado. Lo que yo voy a evaluar es el proceso en ambos ejercicios, ¿ok? Y finalmente, ¿qué nos queda? El último problema que dice, analiza el siguiente problema. Alonso compró un entero 7/9 kilogramos de dulces y lo repartirá entre sus amigos en porciones de 1/8 de kilogramos, ¿ya? ¿Cuántas porciones de dulce quedan para repartir a sus amigos? Entonces ahí usted tiene que hacerlo y también enviármelo por medio de una imagen, ¿ok? Chicos, eso es la clase de esta semana. Ya, esto tiene que ver con la división y la multiplicación de fracciones, ¿ok? Espero que ustedes hayan podido resolver las dudas mientras, bueno, iban leyendo la guía y también iban viendo este video. Cualquier cosa o cualquier otra duda que tengan, ya me la pueden enviar directamente a mi email y ahí yo les voy a ir respondiendo, también retroalimentando lo que ustedes necesiten, ¿ya? No olvidar la regla de los signos porque la van a utilizar de ahora en adelante, ¿ya? Y espero que estén muy bien. Nos encontramos en el siguiente video. Ojalá puedan resolver de buena manera toda esta guía.